Un padre soltero ayudó a una mujer en silla de ruedas sin saber que se trataba de una prueba organizada por una millonaria. Tengo una nieta muy bonita. ¿Es este el libro para colorear? Cuando la exitosa empresaria Victoria Sokolova vio cómo un desconocido con un mono de trabajo sucio ayudaba a su madre, hizo lo que siempre hacía, ofreció dinero. Pero Mijail Gromov, un basurero de manos callosas y carácter inquebrantable, se negó. Por primera vez en la vida de Victoria, alguien le dijo: no. No por debilidad, sino por fortaleza. Ese no puso su mundo patas arriba. Antes de empezar la historia, por favor escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven hoy o qué les parece el relato. Gracias. Victoria detuvo el coche en un semáforo, revisando un mensaje en el teléfono. Otra reunión, otras cifras, otras decisiones. Su vida estaba programada al minuto, controlada hasta el más mínimo detalle. Así estaba acostumbrada a trabajar, con precisión, frialdad y eficacia. Por la ventanilla pasó fugazmente un camión de basura. Victoria ni siquiera levantó la vista. Esos vehículos, esas personas con monos sucios, eran parte del fondo, de la ciudad invisible que garantizaba el confort de gente como ella. Pero algo la hizo mirar. En la acera había una silla de ruedas. En ella estaba sentada una mujer mayor que intentaba cruzar la calle por sí sola. Una rueda se había quedado atascada en una baldosa rota. La mujer empujaba las manijas, pero la silla no se movía. La gente pasaba de largo, apurada por sus propios asuntos. Nadie se detenía. Victoria reconoció a la mujer. Era su madre, Dolores. El corazón se le encogió. Ya estaba estirando la mano hacia la manija de la puerta cuando vio que un hombre con el uniforme de basurero se acercaba a su madre. Alto, de hombros anchos, de unos 30 y tantos años, con el rostro bronceado y cansado, las manos enguantadas. Se inclinó, tomó con cuidado las manijas de la silla, liberó la rueda y luego, despacio y con mucha atención, la llevó al otro lado de la calle. Dolores le decía algo, le daba las gracias. El hombre asentía y sonreía con calma. Victoria observaba la escena con una extraña mezcla de sentimientos. Alivio, su madre estaba a salvo. Culpa, ella no había llegado a ayudar, y algo más, sorpresa. El hombre ayudó a su madre a llegar hasta un banco bajo un árbol, se aseguró de que todo estuviera bien y luego se dio la vuelta para regresar al camión de basura. Victoria abrió la puerta de golpe y salió del coche. Espere. El hombre se volvió y la miró con tranquilidad, sin curiosidad. Victoria se acercó rápidamente sobre sus tacones y se detuvo frente a él. Gracias por ayudar a mi madre. El hombre asintió. No hay de qué. Solo ayudé. Su voz era grave y serena, sin servilismo ni expectativa de elogios. Victoria sacó la cartera y extrajo varios billetes grandes. Por favor, acéptelos por la ayuda. El hombre miró el dinero, luego a Victoria, y negó con la cabeza. No hace falta. Victoria frunció el ceño. ¿Por qué? Quiero agradecérselo. El hombre sonrió levemente. Ya recibí el agradecimiento de su madre. El dinero no es necesario. Victoria se quedó desconcertada. Eso no le había pasado nunca. La gente siempre aceptaba el dinero. Siempre. Pero insisto. Usted perdió tiempo, ayudó. Es justo. El hombre volvió a negar con la cabeza. Es justo cuando haces algo no por una recompensa, sino simplemente porque es lo correcto. Disculpe, tengo que irme. Se dio la vuelta y caminó hacia el camión. Victoria se quedó allí, mirándolo alejarse, sin creer lo que acababa de ocurrir. La habían detenido. Le habían dicho que no. Por primera vez en muchos años. Regresó al coche y se sentó. Su madre la miraba con curiosidad. ¿Qué pasó? Victoria encendió el motor. Nada. Solo le di las gracias a ese hombre. Dolores sonrió. Es una buena persona. Habló conmigo mientras empujaba la silla. Preguntó por mi salud, si necesitaba más ayuda. No se encuentra a gente así muy a menudo. Victoria guardó silencio mientras conducía. Los pensamientos no dejaban de girar.
¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había rechazado el dinero? ¿Qué lo movía? Esa noche, Victoria estaba sentada en su despacho en la empresa. Las ventanas panorámicas daban a la ciudad nocturna. Sobre la mesa había documentos, informes, contratos. Había mucho trabajo, pero no lograba concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez al encuentro de la mañana, a aquel hombre y a su tranquila negativa. Estaba acostumbrada a que el mundo funcionara según ciertas reglas. El dinero lo resuelve todo, el estatus abre puertas, los contactos crean oportunidades. Pero ese hombre vivía según otras reglas. ¿Cuáles? Victoria abrió el portátil y escribió en el buscador, Basureros Moscú. Artículos, noticias, reportajes. Sueldos bajos, condiciones duras, falta de respeto. Y aún así, él había rechazado el dinero. Sonó el teléfono. Mamá. Victoria. ¿No lo olvidaste? Mañana habíamos quedado para almorzar. Victoria suspiró. Me acuerdo, mamá. Iré. Dolores guardó silencio un momento. Estás pensando en ese hombre, ¿verdad? Victoria se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Dolores rió suavemente. Porque te conozco. Toda tu vida has estado acostumbrada a controlarlo todo, y aquí alguien se salió de tu control. Eso te tocó. Victoria guardó silencio. Tal vez, simplemente es extraño. ¿Por qué se negó? Dolores suspiró. Porque tiene dignidad, algo raro hoy en día. Tu padre era igual. ¿Recuerdas? Victoria cerró los ojos. Su padre había muerto hacía 10 años. Había construido la empresa desde cero y le enseñó a su hija negocios, honestidad y respeto. Pero después de su muerte, Victoria se sumergió en guerras corporativas donde esos valores parecían una debilidad. Lo recuerdo, mamá. Buenas noches. Colgó, se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con millones de luces. Allí abajo, en algún lugar, vivía ese hombre, en otro mundo. Un mundo que ella no conocía en absoluto. Al día siguiente, Victoria fue al trabajo por la misma ruta. Ni ella misma sabía por qué, simplemente fue. Y volvió a ver el camión de basura. El corazón le dio un vuelco. Victoria redujo la velocidad y miró. El mismo hombre estaba vaciando los contenedores, trabajando de manera metódica y tranquila. El sudor le corría por el rostro y empapaba el mono de trabajo, pero sus movimientos eran precisos, casi elegantes. Victoria detuvo el coche junto a la acera, bajó y se acercó a él. Hola. El hombre levantó la cabeza, la reconoció y asintió. Hola. Victoria no sabía qué decir, simplemente permanecía allí, sintiéndose fuera de lugar con su traje caro junto al camión de basura. Quería agradecerle otra vez por lo de ayer. El hombre se secó la frente con la mano. Ya me dieron las gracias. Todo está bien. Victoria dudó un instante. ¿Puedo saber su nombre? El hombre la miró con atención y luego dijo. Mijail. Mijail Gromov. Victoria le tendió la mano. Victoria Sokolova. Mijail miró sus guantes sucios, luego su mano, se quitó el guante y le estrechó la mano con un apretón firme y breve. Encantado. Victoria sintió el calor de aquella palma, áspera, llena de callos, pero sorprendentemente cuidadosa. Mijail, sé que rechazó el dinero, pero quizá pueda ayudarle de otra manera. ¿Tal vez necesita trabajo? Un trabajo mejor. Mijail negó con la cabeza. Tengo trabajo. Gracias. Victoria frunció el ceño. Pero es un trabajo duro y mal pagado. Puedo ofrecerle algo mejor. Mijail la miró con calma. Es un trabajo duro, eso es cierto, pero es honesto. No acepto lástima, solo respeto. Victoria se quedó inmóvil. Aquellas palabras dieron justo en el blanco. No es por lástima, solo quiero agradecerle. Mijail sonrió levemente. Agradecer es respetar la elección de una persona. Mi elección es hacer mi trabajo. Bien, con honestidad, no por el dinero, sino por mí mismo. Victoria guardó silencio, sin saber qué responder.
Aquel hombre estaba poniendo patas arriba todo lo que ella creía saber del mundo. Disculpe, tengo que trabajar, dijo Mijaíl. Que tenga un buen día. Se puso el guante y volvió a su labor. Victoria permaneció allí un minuto más, mirándolo, luego se dio la vuelta, fue al coche y se sentó al volante. Se sentía extraña, como si algo importante hubiera ocurrido, algo que no terminaba de comprender. En la oficina, Victoria pasó el día entre negociaciones, reuniones y llamadas. La rutina habitual, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a Mijaíl, a sus palabras, a su negativa. Por la noche estaba sola en el despacho. Afuera oscurecía, sobre la mesa yacía una tarjeta de visita, su tarjeta. Recordó cómo se la había ofrecido a Mijaíl y cómo él ni siquiera la tomó. ¿Por qué? Victoria abrió el buscador en Internet y escribió dignidad. Definiciones, artículos, reflexiones filosóficas. Dignidad, la sensación interior del propio valor. No depende de factores externos. No se compra ni se vende. Victoria se quedó pensativa. Ella lo tenía todo, dinero, poder, éxito. Pero, ¿tenía dignidad en el mismo sentido que Mijaíl? Sonó el teléfono. Victoria Andreyevna, el Consejo de Administración se reúne mañana por la mañana. Hay que preparar el informe. Victoria suspiró. De acuerdo, lo prepararé. Colgó y abrió los documentos. El trabajo la absorbió. Pero en algún rincón de su mente permanecía la imagen de Mijaíl, tranquilo, seguro de sí mismo, viviendo según sus propias reglas. Y por primera vez en muchos años, Victoria se preguntó si estaba viviendo bien, si vivía según sus propias reglas. A la mañana siguiente, Victoria volvió a ir por la misma ruta, ya de manera consciente. Buscaba el camión de basura, buscaba a Mijaíl, y lo encontró. Estaba hablando con un hombre mayor junto a la entrada de un edificio, reía y le ayudaba a levantar una bolsa pesada. Victoria se detuvo y observó desde el coche. Mijaíl terminó la conversación, siguió su camino, vio su coche, la reconoció y se acercó. Hola otra vez. Victoria bajó la ventanilla. Hola. Solo pasaba por aquí. Mijaíl sonrió. 3 días seguidos ya no es casualidad. Victoria se sonrojó. Por primera vez en muchos años. Está bien, lo admito. Quería hablar con usted, conocerle mejor. Mijaíl inclinó la cabeza. ¿Sobre qué? Victoria dudó. Sobre cómo vive. Porque rechaza la ayuda. ¿Qué es lo que lo mueve? Mijaíl pensó un momento y luego dijo. Si de verdad le interesa, venga el sábado al mercado Danilovsky. Estaré allí. Le mostraré a qué me dedico además del trabajo. Victoria asintió. Iré. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana, en la entrada. Mijaíl asintió a modo de despedida y siguió su camino. Victoria lo miró alejarse. El corazón le latía rápido. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que no podía detenerse. El sábado, Victoria se despertó temprano. Normalmente pasaba los fines de semana trabajando o reuniéndose con socios, pero ese día había otro plan. Se quedó frente al armario sin saber qué ponerse. ¿Traje de negocios? No, demasiado formal. ¿Vestido de noche? Ridículo. Al final eligió unos vaqueros sencillos, una camisa blanca y botas cómodas. Se miró al espejo. No estaba acostumbrada. Hacía mucho que no se vestía de forma tan simple. Su madre entró en la habitación con una taza de café. ¿A dónde vas? Victoria tomó la taza. Al mercado. Voy a encontrarme con ese hombre, Mijaíl. Dolores sonrió. Entonces es algo serio. Victoria frunció el ceño. ¿Qué es serio? Solo quiero saber cómo viven otras personas. Dolores negó con la cabeza. Nunca te interesó cómo viven los demás, pero este hombre te ha tocado. No lo niegues. Victoria guardó silencio. Su madre tenía razón. Sé tú misma, dijo Dolores en voz baja. No intentes controlarlo todo, simplemente vive el momento. Victoria asintió, terminó el café y salió de casa.
El mercado Danilovsky era ruidoso, colorido y lleno de vida. Los vendedores gritaban los precios, los compradores regateaban, los niños corrían entre los puestos. Los aromas de especias, pan recién hecho y flores se mezclaban en el aire. Victoria estaba de pie en la entrada, mirando alrededor, sintiéndose una extraña en aquel mundo. Victoria. Se giró. Mijaíl se acercaba. Vestía de manera sencilla, vaqueros, camiseta y una mochila a la espalda. Se veía distinto que con el mono de trabajo, más joven, más libre. Hola. Hola. Me alegra que haya venido. Vamos, le mostraré. Él la condujo entre los puestos. Victoria caminaba a su lado, mirando a su alrededor. La gente saludaba a Mijaíl, lo llamaban por su nombre. Él respondía, sonreía y a veces se detenía a conversar. ¿Aquí todo el mundo lo conoce?, preguntó Victoria. Mijaíl asintió. Sí, vengo aquí desde hace 3 años. Ya soy de los suyos. Llegaron a un pequeño puesto en un rincón. Sobre él había lámparas, jarrones, marcos para fotos. Todo estaba hecho con materiales reciclados. Botellas viejas convertidas en candelabros, chatarra transformada en esculturas, madera en muebles. Victoria se quedó inmóvil, observando. ¿Esto lo hizo usted? Mijaíl asintió. Sí, en mi tiempo libre. Recojo cosas que la gente tira y les doy una segunda vida. Victoria tomó una de las lámparas. Elegante, hermosa, con una luz cálida. Cuesta creer que esté hecha de basura. Es increíble. ¿Cuánto cuesta? Mijaíl dijo un precio modesto y justo. Victoria sacó la cartera y contó el dinero. Mijaíl lo tomó y envolvió la lámpara. Gracias por la compra. Victoria lo miró. ¿Por qué hace esto? Podría ganar mucho más vendiendo en tiendas. Mijaíl se encogió de hombros. Podría, pero no quiero. Aquí todo es honesto. La gente no compra una marca, compra una cosa. ¿Me ven? Conocen la historia. Eso es más importante que el dinero. Victoria reflexionó. Para usted el dinero no es lo principal. Mijaíl la miró con seriedad. El dinero es necesario para vivir, pero no es lo que hace la vida. La hacen las razones por las que te despiertas. Tengo un trabajo que respeto. Tengo una creatividad que me da alegría. Tengo personas a las que valoro. Eso es suficiente. Victoria sintió como algo se movía dentro de ella. Yo me despierto por cifras en los informes y no siento ninguna alegría. Mijaíl la miró con comprensión. Entonces, quizá valga la pena cambiar algo. Victoria no respondió. Se quedó allí, sosteniendo la lámpara, sintiendo como su mundo se daba la vuelta. Pasaron todo el día en el mercado. Mijaíl le presentó a sus amigos, artesanos, artistas, panaderos. Cada uno contaba su historia, cómo dejaron la oficina por un trabajo amado, cómo aprendieron a vivir de forma más sencilla, pero más feliz. Victoria escuchaba y absorbía todo. Ese mundo era lo opuesto al suyo. No había competencia, ni guerras corporativas, ni lucha por el poder. Había personas que simplemente hacían lo que amaban. Al atardecer estaban sentados en un banco junto a una fuente, comiendo empanadillas que Mijaíl había comprado a una abuela conocida. Gracias, dijo Victoria en voz baja. Hoy hacía mucho que no me sentía tan viva. Mijaíl sonrió. Entonces es hora de sentirlo más a menudo. Victoria lo miró. Mijaíl, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Siempre ha vivido así, de forma sencilla, sin ambiciones? Mijaíl negó con la cabeza. No. Antes era diferente. Trabajaba en una empresa de construcción, quería carrera, dinero, perseguía el éxito. Pero luego mi padre murió de repente. Un infarto. Tenía 52 años. Trabajó toda su vida hasta el agotamiento, dejó la vida para después, y ese después nunca llegó. Victoria sintió como algo se le oprimía por dentro. Lo siento. Mijaíl asintió. Después de su muerte entendí que no quería repetir su error. No quería vivir para el futuro olvidando el presente. Renuncié,
Encontré un trabajo sencillo, empecé a hacer lo que me gusta y me volví más feliz. Victoria guardó silencio. Su padre también había muerto joven, también había trabajado hasta el final. Ella había seguido su camino. ¿Pero era el correcto? ¿No se arrepiente?, preguntó en voz baja, de haber renunciado a la carrera. Mijaíl miró el atardecer. A veces pienso, ¿y sí? Pero luego miro mi vida y entiendo, estoy satisfecho. Me levanto sin despertador, trabajo sin estrés, creo cosas de las que me siento orgulloso. ¿Acaso eso no es éxito? Victoria reflexionó. Según sus criterios, no. Según los de él, sí. Tal vez había entendido el éxito de forma equivocada toda su vida. En las semanas siguientes, Victoria y Mijaíl se veían a menudo. Ella iba al mercado todos los sábados, ayudaba en el puesto, hablaba con los clientes, aprendía a ver la belleza en las cosas simples. Mijaíl le enseñaba a trabajar con las manos, le mostraba cómo convertir una botella vieja en un jarrón, cómo montar una lámpara con piezas sueltas. Al principio, Victoria trabajaba con torpeza. Las manos no le obedecían, las piezas se caían. Pero poco a poco empezó a salirle bien, y sentía placer, un placer extraño y olvidado de crear algo con sus propias manos. Entre ellos surgían conversaciones breves, directas y sinceras. Un día Victoria preguntó: Mijaíl, ¿por qué no quiere más? Es talentoso, inteligente, podría abrir un taller, una tienda, ganar mucho dinero. Mijaíl la miró con calma. Quiero más, pero no a costa de mí mismo. Si abro una tienda, tendré que pensar en ganancias, competidores, publicidad. Dejaré de crear por alegría y empezaré a crear por dinero. No quiero eso. Victoria frunció el ceño. Pero el dinero da libertad. Mijaíl negó con la cabeza. El dinero da la ilusión de libertad. La verdadera libertad es hacer lo que quieres, no lo que debes. Victoria se quedó pensativa. Toda su vida había hecho lo que debía. Dirigía la empresa porque así lo quiso su padre. Trabajaba hasta el agotamiento porque así se suponía que debía ser. ¿Pero de verdad quería eso? No lo sabía. En la oficina, Victoria empezó a cambiar. Se iba más temprano, rechazaba reuniones nocturnas, delegaba más. El consejo de administración lo notó. En una reunión, uno de sus miembros, Valery Krylov, un hombre de unos 50 años con mirada fría, preguntó: Victoria Andreyevna, ¿se encuentra bien? En las últimas semanas está menos involucrada en los asuntos de la empresa. Victoria lo miró con calma. Estoy perfectamente. Simplemente estoy aprendiendo a equilibrar el trabajo y la vida. Valery frunció el ceño. ¿Equilibrio? Estamos a las puertas de un acuerdo importante. Ahora no es momento para equilibrios. Victoria sintió irritación. Valery Stepanovich, la empresa funciona de maravilla. Todos los indicadores están dentro de lo normal. Mi tiempo personal no debería preocuparle. Valery guardó silencio, pero su mirada era de descontento. Después de la reunión se acercó a Victoria. Victoria, con su padre construimos esta empresa. Él se la confió a usted. No decepcione su memoria. Victoria lo miró con frialdad. No lo decepcionaré, pero no sacrificaré mi vida por la empresa. Mi padre me enseñó negocios, pero no me enseñó a vivir. Eso lo estoy aprendiendo ahora. Se fue, dejando a Valery con el ceño fruncido. Por la noche, Victoria se encontró con Mijaíl. Paseaban por el malecón. Todo estaba tranquilo y en calma. Hoy hubo un conflicto en el trabajo, dijo Victoria. Mijaíl la miró. ¿Por qué? Por mí. Estoy cambiando y a ellos no les gusta. Mijaíl asintió. Los cambios siempre asustan a quienes están acostumbrados a la estabilidad, pero eso no significa que debas detenerte. Victoria pensó. ¿Y si me equivoco? ¿Y si este camino es incorrecto? Mijaíl se detuvo y la miró a los ojos. Victoria, el camino correcto es aquel en el que te sientes tú misma. No quien deberías ser, sino quien eres. ¿Te sientes tú misma ahora? Victoria reflexionó y luego dijo en voz baja.
Sí. Por primera vez en muchos años. Mijaíl sonrió. Entonces vas por el camino correcto. Siguieron caminando. Victoria sentía que entre ellos crecía algo más que amistad, una atracción, un vínculo. Y por primera vez en muchos años no tenía miedo de sentir. Victoria estaba sentada en su despacho revisando informes financieros. Las cifras no cuadraban. Varias transacciones grandes a cuentas desconocidas. Frunció el ceño y llamó al director financiero. Igor, explícame estos pagos. ¿Qué es esta empresa Horizonte Norte? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Son servicios de consultoría, aprobados por el Consejo de Administración. Victoria abrió las actas de las reuniones, encontró la decisión, firmada por Valery Krylov. ¿Por qué no vi esto antes? Usted aprobó el presupuesto general. Los detalles estaban en el anexo. Victoria sintió inquietud. Algo no estaba bien. Envíame todos los documentos de esa empresa, contratos, facturas, correspondencia. Igor dudó. De acuerdo, en 1 hora. Victoria colgó, abrió el buscador, escribió el nombre de la empresa y encontró su registro. Estructura offshore, propietarios ocultos. La sospecha creció. 1 hora después llegaron los documentos. Victoria los examinó con atención. Los contratos parecían legales, pero las sumas estaban infladas, servicios de consultoría por decenas de millones de rublos. ¿Por qué? Llamó a la abogada de la empresa. Anna, revisa la empresa Horizonte Norte. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Qué vínculos tiene? ¿Su historial? Anna prometió investigarlo. Victoria se recostó en la silla. Si sus sospechas eran ciertas, alguien estaba robando a la empresa. Y ese alguien era miembro del Consejo de Administración. Sonó el teléfono. Mijaíl, hola. ¿Cómo estás? Victoria suspiró. Difícil. Creo que encontré un problema serio en el trabajo. ¿Quieres hablar? Victoria miró el reloj. Ya era de noche, aún había mucho trabajo, pero de pronto entendió que no quería quedarse allí sola. Sí, encontrémonos. Quedaron en un café cerca de la oficina. Mijaíl ya estaba sentado cuando Victoria llegó. Se levantó y la abrazó. Ella se apoyó en él, sintiendo como la tensión disminuía. ¿Qué pasó?, preguntó él cuando se sentaron. Victoria le contó sus sospechas. Mijaíl escuchaba con atención. ¿Estás segura? Casi. Espero la confirmación de la abogada, pero siento que algo está mal. Mijaíl asintió. Si tienes razón, ¿qué harás? Victoria lo pensó. No lo sé. Si lo pruebo, tendré que despedir a un miembro del consejo. Tal vez ir a juicio. Será un escándalo, exposición pública. Mijaíl tomó su mano. Pero es lo correcto. Si alguien roba, hay que detenerlo. Victoria miró sus manos, la de él, áspera y llena de callos, la de ella, cuidada, con manicura. Dos mundos distintos, pero juntos. Tienes razón. Solo da miedo. Será una guerra. Mijaíl apretó su mano. Pero no estás sola. Estoy contigo. Victoria sintió calor por dentro. Por primera vez en muchos años sentía apoyo, no profesional, sino humano. Gracias, susurró. Al día siguiente, Anna envió el informe. La empresa Horizonte Norte resultó ser una estructura ficticia, registrada a nombre de un testaferro y sin actividad real. El dinero transferido allí había desaparecido. Victoria citó a Valery Krylov en su despacho. Él llegó tranquilo y seguro, se sentó frente a ella. La escucho, Victoria Andreyevna. Victoria puso los documentos sobre la mesa. Explique estos pagos. Horizonte Norte. ¿Quiénes son? ¿Qué servicios prestaron? Valery ni siquiera se inmutó. Consultoría. Planificación estratégica. Todo fue aprobado legalmente por el Consejo. Victoria se inclinó hacia adelante. La empresa es ficticia y no realiza ninguna actividad. ¿Dónde está el dinero? Valery frunció el ceño. ¿De dónde sacó esa información? ¿Quién lo comprobó?
Victoria lo miró con frialdad. Yo lo comprobé. Y tengo pruebas. O lo explica todo ahora, o entrego el caso a la investigación. Valerie se levantó de golpe. No entiende en qué se está metiendo. Esa empresa es parte de un esquema mayor. Hay gente muy seria involucrada. Si empieza a escarbar, será peor para todos. Victoria también se levantó. ¿Me está amenazando? Valerie sonrió con frialdad. La estoy advirtiendo. Su padre entendía cómo funciona el negocio. A veces hay que cerrar los ojos. Usted es demasiado idealista. Eso destruirá la empresa. Victoria sintió rabia. Fuera de mi despacho. Mañana se reúne el Consejo de Administración. Allí lo explicará todo. Valerie se encogió de hombros. Como quiera. Pero se arrepentirá. Se fue. Victoria se dejó caer en la silla, temblando. Era una guerra. Una guerra real. Esa noche fue a casa de su madre. Dolores la recibió con té. Te ves agotada. Victoria le contó la situación. Dolores escuchaba, frunciendo el ceño. Valerie siempre fue resbaladizo. Tu padre no confiaba en él. Lo mantuvo cerca, pero bajo control. Victoria se sorprendió. ¿Por qué no lo esquivaste? Dolores suspiró. Valerie tiene conexiones útiles. Papá las usaba, pero sabía que había que tener cuidado. Victoria sintió un escalofrío. Así que su padre sabía que Valerie no era honesto. Dolores asintió. Lo sospechaba, pero no había pruebas. ¿Y tú las encontraste? Victoria asintió. Sí, lo suficiente para despedirlo y llevarlo a juicio. Dolores tomó la mano de su hija. Entonces hazlo, pero con cuidado. Ese tipo de personas no se rinde fácilmente. Victoria asintió. Entendía los riesgos, pero no pensaba retroceder. Al día siguiente se reunió el Consejo de Administración. Todos los miembros estaban presentes, incluido Valerie. Él estaba sentado, tranquilo, incluso sonriendo. Victoria comenzó. Señores, hay un asunto grave. Se han detectado irregularidades financieras. Dinero de la empresa se transfirió a una estructura ficticia. Solicito explicaciones. Colocó los documentos sobre la mesa. Los miembros del consejo revisaban y se miraban entre sí. Valerie dijo con calma. Victoria Andreyevna exagera. La empresa es real, se prestaron los servicios. Es un malentendido. Victoria lo miró fríamente. La verificación legal mostró que la empresa es ficticia y el dinero desapareció. Usted firmó los contratos, explique. Valerie se encogió de hombros. Actué en interés de la empresa. Si hay errores en los documentos, los corregiremos. Pero acusarme de robo es demasiado. Otro miembro del consejo, Serga, intervino. Victoria Andreyevna, ¿no convendría proceder con calma? Hacemos una investigación interna. Victoria negó con la cabeza. No, llevo el caso a la policía. Que lo investiguen oficialmente. Valerie se levantó. Entonces me veré obligado a demandar por difamación y exigir su destitución. Usted es incompetente. Victoria sostuvo su mirada. Inténtelo. Valerie salió golpeando la puerta. Los demás miembros del consejo permanecieron en silencio, sin saber qué hacer. Victoria sintió, había comenzado una guerra. Los días siguientes fueron caóticos. Valerie contrató abogados y presentó una demanda. Los medios se enteraron del conflicto y comenzaron a publicar artículos. La empresa se convirtió en el centro de un escándalo. Victoria trabajaba sin descanso, recopilando pruebas, coordinándose con la policía, dando entrevistas. Mikhail llegaba cada noche, traía comida, la obligaba a descansar, simplemente estaba presente. Una noche, cuando Victoria estaba agotada, él dijo: ¿Por qué te esfuerzas tanto? Podrías dejarlo pasar en silencio. Victoria lo miró. Porque tú me enseñaste a vivir con honestidad, a no cerrar los ojos. Tú renunciaste al dinero por dignidad.
Yo renuncio al silencio por la verdad. Mikhail la abrazó. Estoy orgulloso de ti. Victoria se acurrucó, sintiendo lágrimas. Da miedo. Podría perder. Mikhail la besó en la cabeza. No perderás, porque la verdad está de tu lado. Una semana después, la policía concluyó la investigación. Valery fue citado a interrogatorio. Las pruebas eran suficientes. Se inició un caso penal. Valery intentó escapar, pero lo detuvieron en el aeropuerto. Victoria recibió la noticia en su oficina con Mikhail y sintió alivio. Todo terminó. Mikhail sonrió. Ganaste. Victoria negó con la cabeza. No gané, solo hice lo correcto. Mikhail tomó su mano. Eso es la verdadera victoria. Victoria lo miró largo rato y luego dijo en voz baja: Mikhail, gracias por todo. Cambiaste mi vida. Mikhail se inclinó y la besó suavemente. Tú cambiaste tu vida, yo solo estuve a tu lado. Victoria lo abrazó, sintiendo felicidad por primera vez en muchos años. Un mes después del arresto de Valery, Victoria revisaba las consecuencias del escándalo. La empresa perdió algunos socios, las acciones bajaron, pero la reputación se limpió. La prensa escribía sobre la integridad de la nueva directora, lista para luchar contra la corrupción. El consejo apoyó unánimemente a Victoria. Valery fue reemplazado, se cubrieron los vacíos presupuestarios, y la empresa comenzó a recuperarse. Pero por dentro, Victoria sentía un vacío. La victoria estaba, pero no la alegría. Algo había cambiado. Ya no encontraba sentido en reuniones interminables, reportes, la lucha por cifras. Esa noche se reunió con su madre. Mamá, estoy cansada de todo esto. Dolores la miró atentamente. Entonces detente. Victoria frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Mi empresa? Mi deber hacia papá. Dolores negó con la cabeza. Papá quería que fueras feliz, no que te sacrificaras por la empresa. ¿Eres feliz? Victoria reflexionó y luego dijo con sinceridad: No, soy feliz con Mikhail en el mercado, haciendo cosas con mis manos, viviendo de manera sencilla. Dolores sonrió. Entonces ve allí, delega la gestión, encuentra un director, y tú dedica tu tiempo a lo que amas. Victoria miró a su madre sorprendida. ¿En serio? Dolores asintió. Muy en serio. Solo hay una vida. No la desperdicies en lo que no te da alegría. Victoria abrazó a su madre, sintiéndose agradecida. Gracias, tienes razón. Al día siguiente, Victoria anunció su decisión al consejo. Se quedaba como propietaria y presidenta del consejo, pero delegaba la gestión a un director contratado. Ella se ocuparía de un nuevo proyecto. Los miembros del consejo se sorprendieron, pero no objetaron. Victoria tenía razón, la empresa necesitaba un gerente profesional, no una propietaria agotada. Encontraron rápidamente un candidato experimentado, con reputación y referencias. Victoria negoció, entregó los asuntos y se sintió libre por primera vez en años. Por la noche, fue a ver a Mikhail. Él trabajaba en un pequeño taller que había alquilado recientemente, ensamblando una lámpara nueva. Hola, dijo Victoria. Mikhail se giró y sonrió. Hola, ¿cómo estás? Victoria se sentó a su lado. Renuncié, es decir, delegué la gestión. Ahora soy libre. Mikhail se sorprendió. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer? Victoria sacó un cuaderno. Quiero crear un proyecto socioecológico, ayudar a la gente a reciclar basura, crear cosas, venderlas, enseñar oficios, dar una segunda vida no solo a los objetos, sino también a las personas. Mikhail la miró largo rato. Luego lo abrazó. Fue increíble. ¿En serio? Victoria asintió con fuerza. Y quiero que seas cofundador. Conoces el oficio, a la gente, el mercado. Juntos lo haremos. Mikhail reflexionó. Victoria, es una gran responsabilidad. Estoy acostumbrado a trabajar solo.
Victoria tomó sus manos. Lo sé, pero lo lograremos juntos. Mijaíl sonrió. Está bien, intentémoslo. Se abrazaron, planeando el futuro. Los meses siguientes fueron intensos. Victoria invirtió dinero, alquiló un local, compró equipo. Mijaíl encontró artesanos dispuestos a enseñar. Lanzaron el programa. La gente llegaba, aprendía a reciclar materiales, a crear objetos. El proyecto se llamó Segunda Vida. Creció rápido. Gente desempleada, jubilados, quienes buscaban sentido lo encontraban allí. Victoria y Mijaíl trabajaban codo a codo. Ella organizaba, él enseñaba. Se complementaban perfectamente. Por las noches se sentaban en el taller, cansados pero felices. ¿Sabes en qué pienso?, dijo un día Victoria. Mijaíl la miró. ¿En qué? En que me encontré a mí misma no en la corporación, sino aquí contigo. Mijaíl la abrazó. Yo también te encontré a ti. Se besaron largo tiempo, con ternura, pero la felicidad se interrumpió inesperadamente. Llamaron a Mijaíl desde una organización benéfica, ofreciéndole ir a otra ciudad por 6 meses para enseñar a artesanos y lanzar un proyecto similar, con pago y alojamiento. Mijaíl le contó a Victoria. Es una gran oportunidad, pero no quiero alejarme de ti. Victoria sintió un nudo en el pecho. Mijaíl, es tu oportunidad. Compartir conocimiento, ayudar a la gente. No la rechaces por mí. Mijaíl negó con la cabeza. Pero apenas comenzamos. El proyecto, nuestros planes. Victoria tomó sus manos. El proyecto sobrevivirá. Tenemos equipo, y tú eres necesario allí. Ve, yo esperaré. Mijaíl la miró largo rato. ¿Estás segura? Sí, asintió Victoria, conteniendo las lágrimas, con seguridad. Una semana después Mijaíl partía. Victoria lo acompañó a la estación. Se quedaron en silencio, abrazados. Volveré, dijo Mijaíl. Te lo prometo. Victoria asintió, sin poder creerlo. Mijaíl sacó de su mochila una pequeña caja. Para ti. Ábrela luego. La besó y subió al tren. Victoria lo observó partir, sintiendo que su corazón se rompía, y regresó a casa. Abrió la caja, dentro había una lámpara pequeña, delicada, ensamblada con piezas de sus trabajos juntos. Adjunta había una nota: la luz permanece incluso cuando la fuente está lejos. Siempre estoy contigo. M. Victoria lloró. Por primera vez en muchos años, sus lágrimas no eran de tristeza, sino de amor. Los meses siguientes fueron duros. Victoria trabajaba en el proyecto, pero sentía vacío. Mijaíl llamaba cada día, contaba sobre su trabajo, pero no reemplazaba su presencia. El proyecto creció, abrieron un segundo taller, contrataron nuevos artesanos. La prensa escribía sobre Segunda Vida como innovación social. Victoria era invitada a conferencias e entrevistas, compartiendo la filosofía de la segunda oportunidad. La gente escuchaba, se inspiraba, pero ella extrañaba a Mijaíl, sus noches en el taller, la simple felicidad. Dolores vio el estado de su hija. Llámalo, dile que lo extrañas. Victoria negó con la cabeza. Lo necesita allí. No quiero distraerlo. Dolores suspiró. El amor no es una distracción, es apoyo. Victoria reflexionó. Su madre tenía razón. Llamó a Mijaíl tarde en la noche. Hola. ¿No te desperté? No, no duermo. ¿Cómo estás? Victoria suspiró. Te extraño muchísimo. Mijaíl guardó silencio. Yo también. Todos los días. Victoria sintió lágrimas. ¿Cuándo volverás? En 2 meses termina el acuerdo. Victoria asintió aunque él no la viera. Esperaré. Hablaron otra hora sobre el proyecto, la vida, planes. Al colgar, Victoria se sintió mejor. La lámpara que Mijaíl le regaló estaba sobre la mesa, iluminando con calidez. Victoria la miró, pensando, sí, la luz permanece, incluso cuando la fuente está lejos. Pasaron 2 meses. Victoria se levantó temprano,
aunque el tren de Mijaíl llegaría por la tarde, no podía dormir por la emoción. El proyecto Segunda Vida prosperaba. Abrieron un tercer taller, contrataron 20 artesanos, lanzaron tienda en línea. Los productos se vendían en todo el país. La gente valoraba no solo los objetos, sino las historias detrás, las vidas de quienes recibieron una segunda oportunidad. Victoria pasaba el día en el taller, ayudando a los novatos, enseñando a ensamblar lámparas y crear jarrones. Sus manos trabajaban con seguridad. Lo que antes parecía imposible ahora era natural. Por la tarde fue a la estación, se paró en el andén, mirando las vías. Su corazón latía rápido. Llegó el tren, se abrieron las puertas, la gente bajaba. Y allí estaba Mijaíl, con mochila, cansado pero sonriente. Victoria corrió hacia él. Se abrazaron con fuerza, sin soltarse. «Te extrañé», susurró Miguel. «Yo también», respondió Victoria. Se quedaron así, abrazados, sin notar a las personas alrededor. En casa, Miguel contaba sobre su viaje, mostrando fotos del taller que ayudó a poner en marcha. La gente allí estaba agradecida, aprendió el oficio y empezó a ganarse la vida. «Eso fue importante», dijo Miguel, «pero entendí que mi lugar está aquí, contigo». Victoria tomó su mano. «Ayudaste allí, y ahora ayudarás aquí». El proyecto creció. «Necesita tus manos, tu experiencia». Miguel asintió. «Listo. Cuéntame, ¿qué ha cambiado?» Victoria le mostró informes, planes, los nuevos espacios. Miguel escuchaba sorprendido. «Hiciste algo increíble. Todo en solo 6 meses». Victoria sonrió. «Lo hicimos. Este proyecto era tuyo desde el inicio. Yo solo le di alas». Miguel la abrazó. «No solo le diste alas al proyecto, me diste un propósito. Siempre trabajé solo para mí, y ahora veo que se puede cambiar la vida de otros. Esto es más grande». Al día siguiente, Miguel regresó al taller. Los artesanos lo recibieron calurosamente, lo rodearon y le hicieron preguntas. Compartía su experiencia y mostraba nuevas técnicas. Victoria observaba desde un lado, viendo cómo él cobraba vida, cómo regresaba a casa, no a un lugar físico, sino a sí mismo. Por la noche, se sentaron en un pequeño café cerca del taller, el mismo donde se habían encontrado antes. «¿Sabes qué entendí durante nuestra separación?», preguntó Miguel. Victoria lo miró. «¿Qué?» «Que te amo. No solo me gustas, no solo eres importante. Te amo con amor verdadero». Victoria sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. «Yo también lo entendí cuando te fuiste. Todo se volvió vacío sin ti». Miguel tomó sus manos. «Victoria, quiero estar contigo. No solo salir juntos, sino estar juntos para siempre». Victoria asintió, sin contener las lágrimas. «Yo también quiero». Se besaron suavemente. El camarero se dio la vuelta sonriendo. Meses después se casaron en una ceremonia sencilla en la naturaleza, solo con familiares cercanos. Dolores lloró de felicidad. Los artesanos del proyecto asistieron y trajeron regalos, obras hechas por ellos mismos. Victoria llevaba un vestido blanco simple y un ramo de flores silvestres. Miguel estaba a su lado con una camisa clara. Ambos felices y tranquilos. Cuando intercambiaron votos, los invitados aplaudieron, cálido y familiar. Después de la ceremonia pasearon por el bosque, conversando. «Es extraño pensar que todo comenzó porque ayudaste a mi madre», dijo Victoria. Miguel sonrió. «No es extraño. Una pequeña acción puede cambiarlo todo. Solo ayudé, y recibí toda una vida». Victoria se abrazó a él. «Ambos recibimos una nueva vida, una segunda vida». Miguel asintió. «Como el proyecto. Dimos una segunda vida no solo a las cosas, sino también a nosotros mismos». Pasó un año. El proyecto Segunda Vida se expandió a 5 ciudades. Cientos de personas recibieron formación, encontraron trabajo y cambiaron su destino. Victoria y Miguel dirigían juntos,
Ella la organización, él la enseñanza. Un equilibrio perfecto. Victoria ya no extrañaba la vida corporativa. A veces se reunía con colegas y hablaba de negocios, pero no quería regresar. Su lugar estaba aquí, en el taller, entre personas que crean algo real. Dolores a menudo visitaba, ayudaba, hablaba con los artesanos, contaba historias y se convirtió en el alma del proyecto. Una tarde, Victoria y Miguel estaban en el porche de la casa que compraron en el campo. Pequeña, acogedora, con jardín. ¿Feliz?, preguntó Miguel. Victoria asintió. Muy feliz. Por primera vez de verdad. Miguel la abrazó. También pienso en cómo todo sucedió. Si entonces no me hubiera detenido en la calle a ayudar a tu madre, Victoria lo interrumpió. Te hubieras detenido porque eres así, ayuda sin esperar recompensa. Esa es tu esencia. Miguel reflexionó. Tal vez, pero tú también me cambiaste. Me mostraste que se puede hacer más, no solo vivir para uno mismo, sino cambiar el mundo alrededor. Victoria miró las estrellas. Nos cambiamos mutuamente, y eso es maravilloso. 2 años después nació su hija, llamada Sofía. Pequeña, con los ojos de su madre y la terquedad de su padre. Victoria se tomó un descanso del trabajo, pero no abandonó el proyecto. Trabajaba desde casa, organizando online. Miguel llevaba a Sofía al taller, le mostraba herramientas y hablaba de materiales. Todavía es pronto, se reía Victoria. Miguel negaba con la cabeza. Nunca es pronto para enseñar a respetar el trabajo. Dolores adoraba a su nieta, pasaba días con ella, cantaba canciones y contaba cuentos. Un día, Victoria vio a Miguel jugando con Sofía en el jardín. Construían una casita con maderas viejas. Sofía le pasaba herramientas. Victoria pensó, esto es felicidad. No en dinero ni en estatus, sino en estos momentos simples, cálidos, reales. Pasaron 5 años desde su primer encuentro. El proyecto Segunda Vida se volvió conocido en todo el país, recibió premios y subvenciones, pero lo más importante, cambió miles de vidas. Victoria a veces hablaba en conferencias, contaba su historia de cómo una exitosa mujer de negocios encontró sentido no en la corporación, sino en el taller, y cómo conocer a un reciclador cambió todo. La gente escuchaba, se inspiraba, y muchos se unían al proyecto para ser parte. Miguel seguía enseñando con paciencia y atención, dando a cada aprendiz no solo conocimiento, sino también confianza en sí mismos. Un día, llegó un joven, sin hogar, sucio y desesperado. «¿Puedo intentar aprender?». Miguel lo miró, recordándose a sí mismo años atrás. Cuando perdió su trabajo, casi se derrumbó, pero encontró un oficio y se encontró a sí mismo. Claro, empecemos ahora. 6 meses después, aquel chico trabajaba como maestro, creando cosas increíbles, encontró un hogar, una familia, un propósito. Victoria observaba y entendía, el círculo se había cerrado. Michael alguna vez la ayudó a encontrarse a sí misma. Ahora juntos ayudaban a otros. En el aniversario de su boda, estaban sentados en el mismo lugar donde se habían casado. Un claro en el bosque, tranquilo y sereno. Sofía jugaba cerca, recogiendo flores. Dolores estaba sentada en un banco, sonriendo. 5 años, dijo Victoria. Parece toda una vida. Michael asintió. Una nueva vida, la segunda. Victoria lo miró. ¿Te arrepientes de algo? Michael negó con la cabeza. Nada. Cada decisión me llevó hasta aquí, a ti, a Sofía, a esta vida. Todo es correcto. Victoria tomó su mano. ¿Sabes lo que he aprendido en todos estos años? La felicidad no está en tenerlo todo, sino en valorar lo que se tiene. Michael besó su mano. Tú aprendiste eso, y yo aprendí a soñar en grande. Juntos encontramos el equilibrio. Se sentaron tomados de la mano, mirando a su hija. La vida era sencilla, sin lujos, sin pretensiones, pero real. Era la historia de 2 personas de mundos distintos, de cómo se encontraron, se cambiaron mutuamente y hallaron la felicidad.
No en el dinero, no en el estatus, sino en la dignidad, la honestidad y el amor. Con los años, Victoria escribió un libro titulado El precio de la dignidad. Contó su historia, cómo se perdió en la búsqueda del éxito, cómo conoció a alguien que le enseñó a vivir de otra manera y cómo encontró sentido. El libro se convirtió en un bestseller. La gente escribía reseñas, agradecía, decía que los había inspirado a cambiar sus vidas. Victoria leía los comentarios y pensaba: esto fue para todos, no solo para Michael y para mí, sino para todos los que buscan su camino. Michael estaba orgulloso de ella, pero decía: lo importante no es el libro. Lo importante es que vives como escribes. Honestamente. Victoria asintió. Porque tú me enseñaste. Michael negó con la cabeza. Nos enseñamos mutuamente. Última escena. Victoria y Michael caminan por el mercado, el mismo donde se habían encontrado años atrás. Sofía corre delante, riendo. Dolores camina junto a ellos, apoyada en su bastón. Se detienen en el puesto de un viejo amigo de Michael, compran pasteles, conversan, ríen. Una escena simple, una familia común en el mercado, pero para ellos, todo el mundo. Michael toma la mano de Victoria. Ella lo mira y sonríe. Gracias, susurra ella. ¿Por qué? Por mostrarme la vida de verdad. Michael la besa. Gracias a ti por creer. Siguen caminando, simplemente, tranquilos, sin pretensiones, sin promesas, solo viviendo. Y esa es la mejor historia que se puede contar.